Bueno, buenas tardes. El tema que yo les voy a exponer es la autonomía que tiene el estudiante que cursa morfología humana, basándonos en la teoría de aprendizaje significativo. La idea es que pues el aprendizaje que se lleva a cabo en las ciencias morfológicas sea extrapolable a otras ciencias básicas y pues a clínicas, y finalmente a la formación del profesional de la salud. Nos enfocamos en la teoría de aprendizaje significativo porque es la que puntea a este objetivo, que sea constante y perdurable. Entonces, en principio voy a definir lo que es el aprendizaje significativo, para los que no saben, cómo es la autonomía del estudiante que cursa morfología humana. A continuación, cómo es la autonomía del aprendizaje significativo en morfología humana, qué estrategias previas hemos implementado en la Universidad Antonio Nariño y las nuevas estrategias que estamos proponiendo y que estamos ejecutando, estamos esperando resultados a largo plazo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje como tal es un proceso mediante el cual se construyen las representaciones personales significativas que poseen sentido de un objeto, situación o representación de la realidad. Ese es el concepto como tal de aprendizaje. Aparece Ausubel y él propone que se requieren unos conocimientos previos, sólidos y bastante amplios, con los cuales nosotros como docentes vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como docentes? Instruimos y le otorgamos al estudiante nuevos conceptos. La idea es que este estudiante se cuestione con esos nuevos conceptos y haga relación con los conocimientos previos que tiene. A través de ese mecanismo de relación, entonces estos nuevos conceptos que nosotros impartimos, la idea es que se vuelvan nuevos conocimientos. Y en ese momento el aprendizaje se vuelve significativo. Entonces, esta es la teoría que nosotros defendemos en el departamento y la que estamos como enfocando. Esta es una frase de un doctor que hizo una tesis sobre aprendizaje significativo en ciencias de la salud. Él manifiesta que el aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido de lo que está aprendiendo. Entonces nosotros siempre en clase, desafortunadamente, pues el tema de morfología es demasiado amplio y es un lenguaje nuevo, entonces siempre tratamos de que el estudiante se cuestione por qué tiene que aprenderse tantas estructuras anatómicas, tantos conceptos en morfología, por qué y para qué le va a ser útil tantos conceptos y posteriormente la idea, tanto conocimiento. Entonces encontramos dos dimensiones en este punto. Uno es el contenido es el concepto como tal, nuestro blanco, ¿sí? Y la conducta. En este punto es en el que el estudiante pues manifiesta qué tan autónomo es en su proceso de aprendizaje. Entonces, finalmente entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? La experiencia que parte de las vivencias y conocimientos previos del sujeto que son integrados con nuevo conocimiento y se convierte en una nueva experiencia significativa. Traigo a colación esta imagen que yo sé que para muchos de ustedes es conocida, el desarrollo embriológico del cráneo de un ser humano. Si ustedes no tuvieran un conocimiento previo, no sabrían de qué les estoy hablando, ¿sí? Probablemente yo esa imagen se la pongo a un ingeniero y no va a entenderlo. Entonces, de ahí la importancia de que hayan unos conocimientos sólidos para poder construir un buen aprendizaje y un aprendizaje que efectivamente dure. ¿Cómo es la autonomía o qué es lo que vemos de autonomía de nuestros estudiantes? Entonces, esto es bajo la percepción que tenemos el grupo de docentes de la universidad. Entonces, en principio es que el estudiante por primera vez se va a enfrentar a su materia prima de trabajo, independientemente a lo que se dedique o si se dedica a algo muy específico, su trabajo en principio va a ser el cuerpo humano. Son estudiantes que están en un proceso de transición, ¿no? Vienen del colegio, si acaso vienen de un primer semestre, segundo semestre, pero están en un periodo de transición volviéndose estudiantes universitarios. El contenido, como mencioné ahorita, es muy amplio, el lenguaje es prácticamente nuevo y se requiere memoria, ¿sí? Pero la idea es que esa memoria se base en relaciones, en un raciocinio y que el estudiante se interrogue y entienda por qué está aprendiendo tantos conceptos. Como mencioné, es nuevo, es mucho, pero no es difícil y eso es lo que hay que recalcarle al estudiante.
Entonces, para entender la autonomía de cada estudiante, nosotros nos dimos cuenta que cada estudiante es diferente, ¿sí? Nosotros tratamos de acercarnos al estudiante y entender que cada estudiante tiene cualidades y necesidades particulares. En la Antonio Nariño me doy cuenta que, por ejemplo, vienen muchos estudiantes de provincia, ¿sí? Entonces no es raro ver al estudiante que está deprimido y que tiene muchas capacidades cognitivas, y la idea es que nosotros como docentes nos aproximemos y entendemos qué problemas de pronto puede estar teniendo el estudiante para su proceso de aprendizaje. Entonces tiene que haber una empatía bilateral. La idea es que el estudiante, que cada docente conozca a cada estudiante y que también el estudiante conozca a cada uno de sus docentes. Entonces, hay una ventaja que tiene la morfología humana, y es que tiene un componente práctico. En esas sesiones prácticas de pronto hay un poco más de acercamiento con el estudiante, me refiero al trabajo en anfiteatro. No hay un fundamento que también, otra teoría que ha surgido, que es el de inteligencia emocional. Entonces, eso básicamente, ¿de qué nos habla? De que el estudiante se siente apasionado por lo que está aprendiendo. No es raro, y para nosotros es muy frecuente que el estudiante que quiere ser médico pues la tiene clara, pero hay cierto porcentaje que está ahí porque es muy pequeño y no se está dando cuenta de qué es ser médico, o porque está cumpliendo, digamos, los deseos de los papás, ¿sí? Y nosotros como docentes de morfología, como ellos están iniciando, nos estamos dando cuenta de eso. Es un pequeño porcentaje, pero hay que tener en cuenta que puede pasar. Y nos dimos cuenta que también los estudiantes, ahorita con todo el problema problema no, sino con todo el concepto contemporáneo de redes sociales, hay diferentes maneras de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y kinestésico. Al aproximarse al estudiante, la idea es potenciar en ellos el tipo de aprendizaje para que pues tengan éxito en sus procesos de evaluación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como docentes? Orientar esos procesos autónomos, pues recordar el concepto de la diferencia incluyente, ¿sí? Estamos aplicando unas encuestas para que a largo plazo pues muestren resultados sobre inteligencia emocional y sobre los estilos de aprendizaje. Nosotros entonces debemos orientar la autonomía, porque si el estudiante no sigue una orientación puede pasar lo que estamos viendo ahí, ¿sí? El estudiante se puede volver demasiado independiente y cometer errores en su proceso de aprendizaje. Entonces la idea es evitar que fracase y que incluso se ponga en riesgo, o ponga en riesgo de pronto a futuro la vida de sus pacientes. Entonces hay como dos polos. Por un lado tenemos al estudiante que es demasiado ensimismado, por decirlo de alguna manera, le da miedo, digamos, preguntar en clase, miedo a participar, duda de sus propias capacidades, empieza a buscar por todos los textos, por todos lados, se abruma y pierde tiempo, ¿sí? Se puede frustrar, el estudiante también llora, ¿sí? Y también está el estudiante como muy relajado, en el que lo que hace, bueno, a veces se vuelve interrumpe mucho en clase porque empieza a repetir cosas en clase, no consulta bibliográficamente y llega y busca en Google y lo primero que apareció es lo que él va a creer. Entonces, falta de criterio. Entonces, están esos dos polos, y ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Estar en ese punto de equilibrio donde hay un estudiante que sí busca información y que también se cuestione en clase, pero de una manera, digamos, coherente y correcta. Entonces, en conclusión, al estudiante debe importarle lo que está aprendiendo, por qué y para qué me sirve eso. Entonces ahí está el concepto que mencionaba, inteligencia emocional. La autonomía, lo que yo recomiendo, lo que recomendamos es que sea orientada y supervisada por el docente, ¿sí? Y si el aprendizaje se logra, el aprendizaje va a ser significativo, y la idea es que dure, pues lo ideal, durante toda su vida profesional. Que de pronto factores nos entorpecen un poco ese proceso. Hay factores antes de cursar la asignatura, durante y después. Entonces antes, ocasionalmente llegan estudiantes con déficit cognitivo, de pronto por los procesos de selección, una capacidad de análisis muy pobre, con falencias en lectoescritura, hemos visto bastante falencias en lectoescritura, la vocación cuestionada, ¿no? Si realmente se sienten identificados con lo que están haciendo, y problemas de ética, como en todo lado, y eso creo que pasa en cualquier carrera, ¿sí? Entonces hay que
de pronto antes de que lleguen a volverse profesionales de la salud, hacer correcciones en estos puntos. Durante la depresión se pueden frustrar, inadecuadas técnicas de estudio, la inteligencia emocional, a veces consecuencia de una verdadera vocación, la falta de autonomía, el problema de la evaluación. Siempre el estudiante se esfuerza para un momento de evaluación y pasa lo que estoy mencionando acá. Después del parcial se les olvida absolutamente todo y resulta que pues tienen que tratar de mantener el conocimiento, porque si no, las ciencias básicas se van a romper y no van a ser la base de las ciencias clínicas. Entonces, lo que mencionamos ahorita se tiene que basar en conceptos sólidos, conocimientos sólidos para que pueda ser sólido el aprendizaje, para que pueda ser significativo. Entonces, aquí está la morfología humana. En principio, ¿cómo son las ciencias de la salud? El estudiante aprende cómo es el cuerpo humano y dónde está localizado. Esa es la parte fácil. A mí me toca una asignatura que yo sé que es larga, pero es fácil. Después, en fisiología, aprende cómo funciona, y si no aprendió cómo era, pues mucho menos va a aprender cómo funciona. Si no aprende ni cómo es, ni cómo funciona, mucho menos va a entender después cómo se lesiona en patología, cómo se diagnostica menos y cómo se trata menos. Entonces, de ahí la importancia de que hayan unas bases muy sólidas para que el profesional sea bueno, ¿no? Las estrategias que hemos implementado son el aprendizaje basado en problemas, que básicamente son correlaciones clínico-anatómicas, grupos pequeños de trabajo para conocer las cualidades de cada uno de los estudiantes, tutorías también, esto ya lo hacen ellos de manera autónoma o voluntaria, semilleros de investigación y asesoría social y psicológica cuando vemos que es necesario. Las nuevas estrategias que estamos implementando son los cuestionarios para evaluar inteligencia emocional y estilos de aprendizaje para poder hacer apoyo en el proceso a los estudiantes y pues permitirles a ellos que se sientan identificados con toda la parte de morfología humana y que hagan parte por ejemplo, en este caso, de las disecciones, que no se vuelvan solo espectadores, sino que también se sumerjan, digamos, en ese proceso, como veamos ahorita el estilo de aprendizaje kinestésico, que es el que es táctil. Entonces, ya para finalizar y concluyo con esto, la idea es que cada estudiante potencie estos tres estilos de aprendizaje y que la autonomía sea como la base, sea una autonomía amplia y, como dijimos ahorita, pues que el docente sea el orientador de ese proceso, para que haya un aprendizaje significativo, es decir, que dure hasta que sea profesional de la salud. Le agradezco a la doctora Alejandra que me hizo la invitación, porque si no es por ella no me entero de estas conferencias. Muchas gracias. Bueno.